Muy buenos días, bendiciones para todos y cada uno de los que están conectados en este momento, los que están presentes a través de las distintas plataformas, los que están conectados por Telegram, sean bienvenidos en medio nuestro. Los que están conectados en este momento a través de el Facebook Live, sean bienvenidos. Esto es el Ministerio Internacional Cristo Vive, La Palma, España, un lugar donde usted puede conseguir revelación, impartición y dirección de la palabra del Señor para cada una de sus vidas. Amén. Le voy a invitar que rápidamente usted pueda abrir su Biblia en el libro de Éxodos. Es el segundo libro del Antiguo Testamento. Vamos a ubicarnos en el capítulo número 12 del libro de Éxodo y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Este va a ser el texto que vamos a utilizar como soporte, como base, para compartir con ustedes un tema el día de hoy que lleva por título la celebración de la Pascua. Ese va a ser nuestro tema de conversación en esta tarde y leemos entonces lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 12 versículos del 1 al 11, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Amén.
hasta aquí, hasta el versículo 11, va a ser la lectura que nosotros vamos a tomar el día de hoy para hablar acerca de un tema que lleva por título la celebración de la Pascua. Y podemos comenzar diciendo que el día de hoy nosotros estamos cerrando el marco de la verdadera celebración de la Pascua, tal cual como lo acabamos de leer en las Escrituras. Una fiesta conocida en el calendario hebreo como la fiesta de Pesach, una fiesta de 7 días que el mundo entero conoce como la celebración de la Semana Santa, pero que lamentablemente por falta de revelación la celebran fuera de la fecha real en la que ocurrieron los verdaderos acontecimientos, como nosotros lo acabamos de leer en este momento, porque lamentablemente no están alineados con el calendario de Dios, sino con el calendario gregoriano. Es una fiesta, una celebración tan importante para el pueblo de Israel que hoy día, en este momento, ellos están celebrando el Pesach, es decir, están celebrando la fiesta de la Pascua. Fíjese, desde el día lunes, ellos sacaron a través de los medios de comunicación que aunque están enfrentando 4 flancos de guerra diferentes, ellos no van a dejar de celebrar el Pesach. Están en guerra en este momento con la Franja de Gaza por los atentados que el grupo terrorista Hamas hizo contra el pueblo de Israel hace un año aproximadamente. Están atendiendo la parte norte que limita con Palestina, donde está el grupo Hezbollah. Allí también hay enfrentamientos de guerra. En la parte izquierda también están enfrentando conatos de disturbios y de alteraciones con Cisjordania, que está a su lado, y al mismo tiempo están en alerta por los ataques que hace pocos días la nación de Irán arremetió contra el pueblo de Israel. Entonces están enfrentando 4 flancos diferentes, 4 frentes de batalla al mismo tiempo, y sin embargo ellos dijeron que no iban a dejar de celebrar el Pesach. Están en estado de alerta, pero ellos siguen celebrando el Pesach, esta fiesta de 7 días, como lo acabamos de explicar. Entonces, la fiesta de Pesach, que significa pasar por alto, realmente es una fecha donde el pueblo de Israel fue testigo de una de las revelaciones de poder más grande y contundente que Dios haya demostrado sobre la tierra. Cuando en aquel entonces Dios libertó con mano fuerte al pueblo de Israel y terminó con 430 años de esclavitud que vivieron los israelitas bajo el dominio del imperio egipcio. Y eso ocurrió justamente cuando se desató la plaga de la muerte de todos los primogénitos de Egipto en el comienzo de la fiesta de Pesach. En el inicio de la celebración de esa fiesta que estamos hablando, que es la fiesta de Pesach. Fue allí donde el faraón de Egipto se rindió delante del poder del Dios de Israel y los dejó ir al desierto para ponerle fin a tantos años de servidumbre y esclavitud para salir en búsqueda de la tierra prometida. Ahora, aplicativamente hablando, nosotros también podemos celebrar la redención de la esclavitud del pecado que había sobre cada una de nuestras vidas, cuando nosotros no conocíamos y no teníamos a Jesucristo de Nazaret como nuestro Señor
y nuestro Salvador en nuestros corazones. ¿Ve? Pero ahora ya nosotros no somos esclavos del pecado, porque nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, con su obra redentora en la cruz del Calvario y con su resurrección de entre los muertos, venció al imperio de la muerte, venció al diablo, venció las enfermedades, venció a los demonios y nos hizo a nosotros verdaderamente libres, para nosotros servirle y agradarle como Él quiere que nosotros hagamos en esta tierra. Amén. Entonces, por eso, el verdadero cristiano, los verdaderos hijos de Dios, mire, no toman licor, no dicen grosería, no adulteran, no hacen las cosas las cosas malas que para el mundo es natural. ¿Sabe por qué? Porque entendemos que fuimos liberados del pecado, de esa esclavitud, de vicios y de malos patrones de conducta, por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret y su resurrección de entre los muertos, la cual evidenció la victoria del reino de la luz sobre el reino de las tinieblas. Amén. Gloria al nombre de Dios. Ahora, la Biblia nos enseña que nuestro Dios, el Dios que nosotros le estamos predicando, el Dios que nosotros enseñamos a través de estos medios, es un Dios de pactos. Y cada vez que Dios entra en pacto con alguien, Él personalmente se compromete a resguardar y a defender tu causa como si fuese la causa de Él. Yo pregunto, ¿cuántos quieren disfrutar de esa protección de Dios? Todos, ¿verdad? Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces, por esta razón es que usted puede ver al Dios creador de los cielos y de la tierra peleando y defendiendo al pueblo de Israel en infinitas oportunidades a lo largo y a lo ancho de la Sagrada Escritura, porque entre ellos hay un pacto que todavía está vigente hasta el día de hoy. Y si usted no me lo cree, pues lea usted la historia para que usted vea cómo desde el mismo momento en que en el año 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas declara a Israel como nación, allí comenzaron a levantarse los pueblos musulmanes, los árabes, los pueblos islámicos en contra del pueblo de Israel, todos en contra de Israel, y siempre Dios los protegió. Después, en el año 51, se volvieron a unir un bloque de naciones en el Medio Oriente en contra del pueblo de Israel y Dios los volvió a defender. Después, en el año 67, la guerra de los 6 días, volvió otra vez Dios a meter su mano poderosa a favor del pueblo de Israel. Y en el año 73, cuando la guerra del Yom Kippur, una vez más ellos vieron la mano poderosa del Señor a favor del pueblo de Israel, como hasta el sol de hoy podemos ver lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. 4 flancos diferentes que están atacando al pueblo de Israel, y sin embargo Dios no ha permitido que les ocurra mayores calamidades. Amén. Gloria a Dios. Entonces, de la misma manera como Dios entró en pacto con el pueblo de Israel en aquel entonces, cuando les ordenó que mataran un cordero y con la sangre de ese cordero pintaran los dinteles de las puertas de su casa como una señal de que esa familia que estaba viviendo en esa casa estaban bajo el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, para que el espíritu de la muerte que se iba a desatar en aquel entonces no pudiera tocar ni siquiera una pezuña de los animales del pueblo de Israel. Y de la misma manera, mire, el diablo y sus demonios nunca podrán tocar tu vida cuando tú crees en el sacrificio y la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret a favor de toda la humanidad, porque eso nos indica que tú estás bajo el pacto de la protección divina, llamado el pacto de la gracia de Dios. ¿Cuántos me dicen amén por esa palabra?
Gloria al nombre del Señor. Porque, mire, Dios Padre había hecho un pacto con su amado Hijo Jesucristo de Nazaret cuando vino a esta tierra, para que todo aquel que creyera en Jesús de Nazaret y en la sangre que Él había derramado en la cruz del Calvario a favor de toda la humanidad, mire, no se fuera de cabeza para el infierno cuando le toque irse de este mundo, sino que pueda tener entrada al reino de los cielos y pueda obtener vida eterna. Claro está, si está bajo el pacto que Jesucristo de Nazaret hizo en la cruz del Calvario, llamado el pacto de la gracia divina. Amén. Entonces, eso usted debe tenerlo muy en cuenta, debe tenerlo muy claro, que Dios envió a su Hijo Jesucristo de Nazaret a esta tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para ayudarnos, para socorrernos. Porque le digo algo, tu condición y mi condición espiritual, cuando no teníamos a Jesucristo de Nazaret en nuestros corazones, era que al morir, tú y yo estábamos destinados a vivir eternamente en el infierno. Estábamos destinados a morir sin ningún tipo de esperanza que nos ayudara a evadir ese horrendo castigo producto de tanta maldad y de tanto pecado en toda la humanidad. Esa era nuestra condición espiritual sin Jesucristo de Nazaret en nuestros corazones. El pecado nos mantenía separados, distanciados de Dios, quien era el único ser en este mundo que nos podía defender. Y más bien estábamos en las manos del diablo, el que las escrituras dicen que es el príncipe de este mundo. Lo cual entonces quiere decir que nosotros en esas condiciones éramos esclavos de todo tipo de vicios, de enfermedades, de desgracias y de calamidades en este mundo, porque éramos practicantes en aquel entonces del pecado. Y las escrituras dicen que la paga del pecado es la muerte, porque el pecado, déjeme decirle, es lo que le abre las puertas al diablo y es lo que le otorga un derecho legal al reino de las tinieblas para atacarnos y destruirnos con enfermedades, con vicios, con pobreza económica o con todo aquello que él tenga a su disposición para hacerle daño a la humanidad. Pregunto, ¿cuántos saben que eso es así? Todos, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Pero así como le digo una cosa, le digo también la otra. Porque para eso fue que apareció nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en este mundo. Para sacrificar su vida a favor de toda la humanidad. Es decir, a favor de hombres, de mujeres, de ancianos, de adultos, de jóvenes, de niños, de blancos, de negros, de ricos, de pobres, de intelectuales, de analfabetos, para que todos, absolutamente todos, pudieran tener vida eterna. O dicho de otra manera, para que todos pudiésemos tener la misma vida o la calidad de vida que tiene Dios. Y todo eso es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret a favor de toda la humanidad. Porque le explico algo. El fundamento de todo pacto, dicen las Sagradas Escrituras, que descansa o reposa sobre el derramamiento de sangre inocente, es decir, sobre el sacrificio de una víctima. Vamos a leer lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9. Váyase rápidamente conmigo al Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos, capítulo 9. Mire cómo dice Hebreos 9:22. Mire cómo dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ya usted está viendo, sin derramamiento de sangre no
existe la remisión de pecados. De tal manera que esto quiere decir que la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en la cruz del Calvario a favor de toda la humanidad nos brindó a todos nosotros la oportunidad de poder entrar en un pacto eterno directamente con el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Sabe por qué? Porque ese sacrificio de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario selló la victoria del reino de la luz sobre el reino de las tinieblas y nos brindó a todos los seres humanos el beneficio de poder disfrutar de la protección de Dios, de la provisión de Dios, del resguardo de Dios y de la salvación eterna que solamente Dios nos puede ofrecer aquí en la humanidad. Gloria al nombre del Señor. Mire, si yo fuese usted, yo estuviera emocionado, yo estuviese contento, estuviese feliz de lo que está escuchando en este momento. Pero pareciese que no, estoy viendo como caras serias, estoy viendo como caras, gloria al nombre del Señor. Bueno, ahora, hoy día, ¿verdad? Siguiendo este mismo orden, hoy día nosotros podemos observar la vulnerabilidad de todos los seres humanos delante de la muerte. Un espíritu que le ha quitado la vida a millones de personas en el mundo entero, sin importar su posición social, sin importar si son ricos o pobres, sin importar su raza o el credo que puedan tener en las distintas religiones de este mundo, porque el único ser sobrenatural que te puede ayudar a contrarrestar y vencer ese espíritu de muerte y todo lo que se mueve detrás de esa fuerza demoníaca es uno que ya vino a este mundo y enfrentó al imperio de la muerte y a quien la muerte no pudo vencer, porque dicen las Sagradas Escrituras que después que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret entregó su vida a favor de toda la humanidad cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, las Escrituras dicen que al tercer día la muerte no lo pudo retener, que la muerte lo tuvo que soltar, y Jesucristo de Nazaret resucitó, se levantó entre los muertos y dejó la tumba vacía, y ahora Jesús vive en mi corazón, en tu corazón y en el corazón de todos aquellos que lo quieran recibir como el Señor y el Salvador personal de sus vidas. Y ahora déjeme decirle que Jesucristo de Nazaret, quien nos resguarda, quien nos protege de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza, de la miseria y de cualquier tipo de maldad que el diablo quiera desatar sobre los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. Vamos a leer lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 2. Rápidamente, vámonos al libro de Colosenses y vamos a leer lo que dice el versículo 13 y 14. Mire, Colosenses 2, vamos a leerlo del 13 al 15. Dice: y a vosotros, refiriéndose a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, con Jesucristo, perdonándonos todos los pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, que son las fuerzas más poderosas del reino de las tinieblas, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, triunfando sobre ellos en la cruz, sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores de las regiones celestes que se mueven detrás de la miseria, de la desgracia, de la muerte, de la enfermedad, de la depresión, de la tristeza. Bueno, a todos los venció públicamente nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Cuándo? Cuando resucitó de entre los muertos, cuando venció
al infierno, cuando venció a la muerte, cuando venció a los demonios y dejó la tumba vacía. Bueno, esa es la derrota más contundente que haya podido recibir el reino de las tinieblas de manos del reino de la luz. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Qué es lo que le da poder y contundencia a un pacto? Es una pregunta interesante. ¿Qué es lo que le da fuerza o contundencia a un pacto que se haya realizado, que se haya hecho? Entonces anote, lo que le da contundencia y poder a un pacto es la fuente principal con quien usted realiza el pacto. Mira lo que dice Levíticos 17. Vamos a leer rápidamente. Levíticos capítulo 17, versículos del 10 al 12. Mire cómo dice. Antiguo Testamento, libro de Levíticos, capítulo 17, versículo del 10 al 12 dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la promesa. La misma sangre hará expiación de la promesa. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá la sangre. Entonces, esto quiere decir, en resumidas palabras, esto quiere decir que la vida de cualquier ser viviente está en la sangre. Y el valor de esa sangre corresponde al valor de la vida de esa persona que derramó su sangre. De tal manera que el valor de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en la cruz del Calvario corresponde al valor de la vida del Santo Hijo de Dios, el cual es eterno, el cual no tiene ningún tipo de manchas, el cual no tiene ningún tipo de pecado ni de defectos. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero lo que yo te quiero decir con esto es que no fue cualquier ser humano quien derramó la sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario. No fue ningún líder religioso del mundo quien se sacrificó por ti y por mí en la cruz del Calvario. No fue la sangre de los animales que sacrifican en el espiritismo o en la santería a quienes sacrificaron por ti y por mí. Se trata nada más y nada menos que de la vida del eterno Hijo de Dios, de Jesucristo de Nazaret, quien derramó su sangre preciosa por amor a ti y por amor a mí y por amor a toda la humanidad. Una sangre sin mancha, una sangre sin pecado, y es por eso que esa sangre tiene tanto poder aquí en la tierra. ¿Cuántos me dicen amén por esa palabra? Gloria al nombre del Señor. Entonces, las Escrituras dicen que al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret había un gran charco de sangre. Y también dicen que cuando Jesús ofreció su vida y derramó esa sangre en la cruz a favor de toda la humanidad, lo hizo como una demostración del inmenso amor que Él siente por ti y del inmenso amor que Él siente por mí. Porque en ese momento, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret
estaba sellando delante del mundo entero un pacto de sangre que le estaba otorgando un derecho legal a Dios el Padre para pelear por ti y por mí y resguardar nuestra vida, así como la hizo con el pueblo de Israel, con aquella demostración cuando se desató el espíritu de la muerte de los primogénitos, y que a ningún hijo de Israel, ni siquiera la pezuña de los animales del pueblo de Israel, fue tocado por ese espíritu de muerte. ¿Cuántos saben que eso fue así? Todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, por eso, a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret le duele tanto los momentos difíciles por los cuales atraviesa cada ser humano en esta vida, porque para eso fue que Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, para evitarnos esas situaciones difíciles, ¿ves?, que puedes estar atravesando en este mismo momento, ¿ves? Y por eso, cuando nosotros declaramos el poder de la sangre de Jesucristo de Nazaret en contra de cualquier adversidad, mire, la enfermedad se tiene que ir, el cáncer se tiene que desaparecer y la depresión te tiene que soltar, porque se trata nada más y nada menos de la sangre de aquel que vino a este mundo, pagó un alto precio por ti y por mí, para que ni el diablo, ni la muerte, ni la depresión, ni la enfermedad, ni ningún tipo de calamidad en esta vida se pueda enseñorear de nosotros los hijos del Señor. ¿Cuántos dicen amén por esa palabra? Gloria al nombre del Señor. Gracias, Padre, aleluya. Eso, entonces, es lo que le da contundencia y poder al pacto de sangre que Dios Padre hizo con su Hijo amado Jesucristo de Nazaret en la cruz del Calvario. Un pacto donde Dios mismo se comprometió a guardarnos, a protegernos y a cuidarnos, mire, de cuanta maldad el diablo quiera desatar sobre nosotros. Así que alégrese, porque no estamos solos en este mundo. Usted y yo podemos cubrirnos con la sangre de Jesús y declararlos libres de todo tipo de maldad que el diablo quiera desatar sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces, eso quiere decir que la contundencia, que lo que le da contundencia, debo decir, a un pacto es la fuente principal con quien tú realizas ese pacto, ¿ves? Y por desconocimiento de esta gran verdad que nosotros estamos hablando, es que hay tantos seres humanos que realizan pactos entre hombres, entre ellos mismos, ¿ves? Pactos con imágenes o con figuras de yeso que son huecas y vacías, como dice la palabra del Señor, o pactos con personas que se mueven con las prácticas de ocultismo, quienes tienen ciertos poderes engañosos, pero que en el fondo, déjeme decirle, todos están limitados y están por debajo del verdadero Dios que creó los cielos y la tierra, quien es el más fuerte y el más poderoso que existe en toda la humanidad. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Mire lo que dice Gálatas 3:15. Vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Dice: hermanos, hablo en términos humanos, está hablando el apóstol Pablo. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Nadie lo puede invalidar ni le puede añadir. De tal manera que aquellos que recibimos a Jesús en nuestros corazones, aquellos que creemos en la resurrección de Jesús de entre los muertos, entramos en pacto directamente con el Dios que creó los cielos y la tierra, y eso no lo puede negar nadie. Eso no lo puede recriminar absolutamente nadie. Él dice amén. Gloria al nombre del Señor. Y en segundo lugar,
lo que le da poder y contundencia a un pacto es el derramamiento de sangre que viene a ser como el sello de confirmación entre las personas que realizan el pacto. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret con su sacrificio en la cruz de Calvario. Selló con su sangre un pacto de protección eterna entre Dios y todos los seres humanos que crean en el sacrificio de su santo Hijo Jesucristo de Nazaret a favor de toda la humanidad. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por eso? Aleluya, gloria a Dios. Mire, hoy día casi ni se habla del tema de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret a favor de la humanidad. Pero lo cierto del caso es que el poder de la sangre de Jesús es tan real que dicen las Sagradas Escrituras, mire, que el diablo y los demonios creen en ella y tiemblan. Creen y tiemblan ante nuestro Señor Jesucristo. Porque déjeme decirle que en este mundo no hay demonio, no hay enfermedad, no hay circunstancias que se puedan resistir delante del poder de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. No hay un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que tiene tanto poder, que tiene fuerza en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2. Vamos allá rápidamente a leer el libro de Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Mire cómo dice. 2 del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Está hablando Pablo. Pablo está diciendo que Dios exaltó a su Hijo Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No existe otro nombre por encima del de Jesucristo de Nazaret. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, poderoso allá en el cielo, de lo que está en la tierra, aquí en la tierra, y lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor por eso? Aleluya. Y para ir concluyendo, porque ya se me agotó el tiempo, nos preguntamos también, ¿cómo podemos aplicar el poder de la sangre de Jesús sobre nuestras vidas? Tal vez más adelante vamos a seguir ampliando este tema, que es interesante y que es de vital o capital importancia para los hijos de Dios. Usted tiene que conocer acerca de estos temas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el poder de la sangre de Jesús sobre nuestras vidas? Escúcheme bien esto. Mire, nada en este mundo te puede cubrir y proteger tan efectivamente como solamente lo puede hacer la sangre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y se lo explico. Dios se adelantó en el Antiguo Testamento y le reveló al pueblo de Israel la manera cómo los podía proteger a ellos de la plaga de la muerte de los primogénitos que se iba a desatar en Egipto. Vamos a leerlo otra vez en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, pero ahora nos vamos a ir al versículo 23 y 24. Éxodo 12, vamos a leerlo desde el 21 hasta el 23. Mire cómo dice. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, que es lo que estamos hablando, la celebración de la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, en un recipiente, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo, es decir, en los marcos de las puertas de las casas. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, hasta el día siguiente, porque Jehová
pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir a vuestros hijos. Entonces, ya usted puede ver que Dios, a través de lo que conocemos en teología como tipo y sombra de lo que iba a ocurrir en el futuro, ya les estaba revelando hace más de 3000 años atrás al pueblo de Israel el poder que hay sobre la sangre, sobre todo la del Cordero de Dios, que era el título con el cual nuestro Señor Jesucristo de Nazaret también se identificó aquí en esta tierra. Y entonces le dijo que cuando ellos creyesen en esa revelación que Dios le estaba mostrando a Moisés y pintaran los dinteles de la puerta de su casa con la sangre de ese cordero, eso iba a ser como una señal para que el espíritu de la muerte que iba a pasar en aquel entonces por todo el imperio egipcio, incluyendo por las casas de los hijos de Israel, cuando viese la señal, eso le recordara a Dios que todas las personas que vivían dentro de esa casa estaban en pacto con Dios, habían creído en la revelación de su palabra y estaban bajo la protección del Dios que creó los cielos y la tierra. Y así como el pueblo de Israel y muchos egipcios por fe creyeron y pusieron en práctica las indicaciones que Dios le había revelado a su siervo Moisés, y el espíritu de la muerte, cuando pasó y vio aquella señal, no pudo tocar, pero ni siquiera la pezuña de uno de los animales del pueblo de Israel. Mire, de la misma manera, nosotros tenemos que apropiarnos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret y creerlo con todo nuestro corazón para nosotros vivir confiados y seguros en este mundo. Tenemos que creer en ese sacrificio que Jesús hizo a favor de nosotros y que al tercer día lo selló con un triunfo poderoso cuando se suelta de las garras de la muerte, cuando deja la tumba vacía y se le aparece a sus discípulos. Y ahora usted y yo, los que creemos en ese sacrificio, estamos bajo el pacto de la gracia divina. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Todos, ¿verdad? Gloria al Señor. De tal manera entonces que la sangre del pacto funge como una marca o como una señal de protección que le recuerda a Dios que esa familia está bajo su protección y bajo el pacto que Él hizo con su Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Y debe decirle que no faltará quien se pregunte y diga, pero es que Jesucristo de Nazaret no existía para aquel entonces, hace más de 3000 años atrás. Pero yo lo voy a invitar a leer lo que dice el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. En el capítulo 13, váyase conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Mire lo que dice. Apocalipsis 13, 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Repito, y la adoraron. Está hablando aquí de la bestia, ¿no? De la adoración que va a recibir la bestia después que suceda el rapto, que Jesucristo venga por su iglesia y comience la gran tribulación. Entonces va a llegar un momento en que la bestia le va a pedir a la humanidad que le rindan pleitesía, que lo alaben. Y aquí dice Juan: y la adoraron a esa bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres
no están escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, ya la figura de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret estaba detrás de ese gran acontecimiento que ocurrió en el imperio egipcio a favor del pueblo de Israel, porque la escritura que acabamos de leer dice que aún desde el principio ya estaba la figura presente de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces, esto era lo que se conoce como tipo y sombra de lo que iba a suceder. Lo que ocurrió allá en Egipto, ¿verdad? Dios lo hizo a favor del pueblo de Israel, pero que en un futuro el Cordero de Dios, a través de la figura de nuestro Señor Jesús, iba a derramar su sangre a favor de toda la humanidad. Al tercer día iba a resucitar de entre los muertos, iba a vencer al diablo, a los demonios, al infierno, a la muerte, a la depresión, a la tristeza, y iba a triunfar sobre todos ellos para darnos protección a todos los que creemos en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esto quiere decir que esa figura o ese poder que nos brinda nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, esa protección nosotros la podemos recibir por fe, cuando creemos en ese sacrificio, ¿ve? Como dicen las Sagradas Escrituras, de tal manera que está a la disposición de todos, porque dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel, hombre, mujer, blanco, negro, rico, pobre, intelectual o analfabeto, todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, usted es quien decide si creer en el poder y la protección que Dios nos brinda a través de su Hijo Jesucristo de Nazaret, para que podamos vivir en este mundo confiadamente, o usted voluntariamente pues está en su derecho y puede rechazar el ofrecimiento que Dios nos hace a través de su Hijo Jesucristo de Nazaret. Pero usted va a sufrir como está sufriendo el resto de la humanidad, que están perdiendo esta batalla en contra del reino de las tinieblas, porque es una lucha desigual. Nosotros estamos en un mundo físico y nuestro principal enemigo se mueve en la dimensión espiritual. Entonces lo físico contra lo espiritual no puede luchar, no puede batallar, y el mundo la está perdiendo, porque esto es una guerra de tipo espiritual. Ahora, ya para concluir, mire lo que dice Apocalipsis 12, versículo 11. Vámonos otra vez a el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, capítulo 12. Vaya conmigo, Apocalipsis 12, versículo 11. Mire cómo dice. Y ellos, está hablando de las personas que se quedaron aquí en la tierra cuando suenen las trompetas, cuando Jesucristo venga por su iglesia y le va a tocar atravesar por la gran tribulación. Allí ahora no va a valer el sacrificio de Jesús, sino que cada quien, si quiere salvar su vida, va a tener que pagar un precio de sangre con su propia vida. Entonces dice, y ellos, esas personas, ahí en la gran tribulación, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta lo que va a ocurrir en la gran tribulación, muchas personas se van a salvar producto de que creen en ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, el Cordero de Dios, hizo a favor de toda la humanidad, para que, como les decía,
todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tiene que existir alguien que crea en ese poder, que crea en la victoria que hay detrás de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, para que lo declare con su boca y active usted ese poder de protección, de protección divina del reino de los cielos sobre usted, y de esa manera Dios pueda meter su mano poderosa a favor de cada uno de nosotros, independientemente del problema por el que podamos estar atravesando, para sacarnos de esa circunstancia y convertirnos en personas más que vencedoras en Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos que declarar el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Bueno, lamentablemente se me acabó el tiempo. Vamos a ver si más adelante nosotros podemos profundizar, ampliar más este tema para que usted esté pendiente, que es de capital importancia para los hijos del Señor. Lleva por título la celebración de la Pascua, de lo que ocurrió allá en el pueblo de Israel hace más de 3000 años aproximadamente, y que hoy día sigue vigente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret a favor de toda la humanidad. Amén. Entonces me quiero dirigir ahora hacia las personas que en este momento nos están observando a través de las distintas plataformas y medios de comunicación, y que nunca han tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, pero han entendido el significado de estar bajo la cobertura, bajo la protección, bajo el resguardo, bajo el cuidado del Dios que creó los cielos y la tierra, porque existe un enemigo del ser humano que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien destruir, y el único que nos puede liberar, el único que nos puede proteger de esas fuerzas demoníacas que las escrituras llaman principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes, se llama Jesucristo de Nazaret, el que ya vino a este mundo, se enfrentó a la muerte, venció al diablo, venció a los demonios, venció el infierno, venció la enfermedad, venció la depresión, venció la tristeza, y hoy día está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, para que a nosotros nos vaya bien en esta tierra. Amén. Entonces, si entendiste la importancia de este mensaje, yo te quiero invitar a que allí donde tú estás puedas abrir tu corazón y puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que en el nombre de Jesús tú me puedas tomar de la mano y conducirme por el camino de la justicia, de la verdad y la vida eterna. Hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, con toda práctica de idolatría, con todo patrón de conducta equivocado en este mundo, y me declaro libre para servirte donde tú quieras que yo vaya, para la gloria y para la honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, lo felicitamos, porque dice la palabra en Juan 1:12 que ahora usted se convirtió en un hijo o una hija de Dios, y como tal, ahora los ojos de Dios van a estar puestos sobre usted, para que donde usted se encuentre, la protección divina del reino de los cielos pueda estar a su alrededor y nada malo le pueda ocurrir. Amén. Gloria a Dios. De tal manera que si usted no tiene una congregación o una iglesia donde le puedan enseñar a conocer la revelación de la palabra de Dios, te invitamos a que te puedas conectar con nosotros todos los domingos a la 1 de la tarde, hora canaria, por este mismo canal y por este medio
para la gloria y la honra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana. Gloria a Dios. Bien.